lugar entonces a la palabra. Padre, en el nombre de Cristo, gracias de nuevo, Señor, porque estás aquí en medio de nosotros, porque sabemos que tu amor, tu bondad y tu misericordia es en favor nuestro, y estamos agradecidos, Señor, agradecidos de que seamos participantes de esta labor, de esta obra a la que tú nos has llamado. Agradecidos, Señor, de que nos tienes con vida, que nos tienes con voluntad, que nos tienes con el deseo de poderte servir. Llénanos siempre con tu buena palabra, llénanos siempre de tu amor, de tu consejo, de esa pasión que necesitamos tener, Señor. Dánosla tú cada día en nuestra vida, que podamos desarrollarnos para ti, Señor. En el nombre de Cristo, este tiempo lo cedo en tus manos para que tú nos ministres, para que tú lo administres, para que tú nos llenes y nos lleves con tu buena palabra y nos ayudes cada día más a prepararnos para servirte de la mejor manera. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Acompáñenme entonces aquí a Nehemías capítulo 8, verso 3. Dice la palabra del Señor: y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, hermanos, quiero que disculpe un poquito la garganta, que estuve un poquito padeciendo gripe toda esta semana, y bueno, pensé que no iba a estar hoy aquí, pero hice mi esfuerzo y por eso le pedí al doc ahí que me apoyara. ¿Se acuerda usted el martes pasado que nuestro pastor nos estuvo enseñando a hacer, perdón la pregunta primero, ¿se acuerda que el pastor enseña los martes doctrina apostólica? Sí, ¿verdad? Ok. Y bueno, le pregunto porque la vez pasada como que nadie había escuchado el tema. Espero que esta vez sí. Entonces, que alguien me ayude. ¿Se acuerda qué fue lo que predicó el pastor el martes? Del libro. Pero ¿qué más? ¿Alguien da un poquito más? Esfuérzate por el libro. Así es, sí, hermano, no me dejen mal parado, porque si el pastor llega a ver esas publicaciones y que no miran el programa, bueno, nos vamos a meter en problemas. Bueno, ¿cuál es el punto entonces? Para que entremos en materia. A partir de la enseñanza del pastor, ¿qué es lo que nos estaba hablando? Esfuérzate por el libro. ¿Cuál es el esfuerzo? Lo que nosotros tenemos que desarrollar. Y ya toqué, aquí está. Y entonces, cuando nos esforzamos por el libro, cuando desarrollamos la labor por el libro, vamos a ver si ahí se queda quieto esto. Ok. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? De que cuando nosotros nos apegamos a la escritura, cuando nos apegamos a la palabra, nosotros realmente, mire, si usted lee cualquier libro, si usted lee una enciclopedia, va a ser educado, obviamente. Si usted lee un periódico, va a ser informado. Pero solo la Biblia tiene la potestad, bueno, no solo de educarnos, no solo de informarnos, sino que también la Biblia va un poquito más allá, porque la Biblia llega al punto de reformarnos, y aún todavía puedo decir que vamos más allá de una reforma. ¿A qué iríamos? A una verdadera transformación. Y por eso es bien importante cuando nuestro pastor estaba enseñando acerca de este Nehemías, porque ¿qué es lo que dice ahí de Nehemías? Dice de que ellos estaban atentos al libro, atentos a escuchar la palabra, atentos a lo que Dios les iba a hablar por medio de la palabra. Entonces, como hijos, nosotros necesitamos conocer qué es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Ahora, cuando usted compra, ¿qué le puedo decir? Bueno, si usted compra tal vez no una computadora, porque de repente ya lo sabe manejar, pero cuando usted compra su aparato ahí nuevo, un procesador de alimentos, las damas, ¿qué es lo que hace? Simplemente lo saca de la caja y comienza, bueno, salvo que no sepa utilizarlo, así comienza a utilizarlo. ¿O qué es lo que hace? Consulta un libro, consulta el manual, aunque ya casi no traen, ¿verdad? Pero hay un código ahora, todo es electrónico, trae un subcódigo para que le explique realmente cómo lo va a trabajar, para que le explique cómo lo va a desarrollar. Entonces, básicamente, la Biblia no solo podríamos decir que es un manual de conducta, que es un manual de vida, para que tú y yo sepamos realmente cómo debemos de conducirnos en la vida. Y bueno, ya sabemos nosotros que sea cual sea tu condición, ¿por qué dependemos nosotros del libro?
¿Por qué dependemos de la Biblia? ¿Por qué dependemos de la Escritura? Porque sea cual sea tu condición, si tú estás económicamente súper bien, en el momento que estamos viviendo, no tenemos mucho fluido eléctrico porque a cada rato le han quitado ahí la energía en su casa. Sí, ¿verdad? Aburrido está ya de eso. Entonces, bueno, ya creo que ya andamos todos. Y peor que con estos fríos que está haciendo aquí en este San Pedro, ¿verdad? Hoy sí honramos el título de San Pedro Sauna, ¿verdad? Porque es un sauna completo, gigante. Bueno, ahora, ¿a dónde lo quiero llevar yo? Si usted económicamente está bien, usted me dice, hermano, a mí no me importa que me quiten la energía porque tengo mi planta eléctrica. No me importa que haga calor porque yo tengo mi aparato de aire que me enfría toda la casa. Hasta el patio me enfría, hermano. Así que yo no tengo ningún problema. Si quiero ahorrar energía, pues tengo celdas solares ahí en el techo, todo solar para que me ahorre energía. Excelente. Pero la Biblia, ¿qué dice la Biblia? De nada te sirve ganarte el mundo si tu alma está en corrupción, si tu alma se va a perder. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque estas personas, recuérdese que el libro de Nehemías, tanto como Esdras, hablan del tiempo de la restauración, cuando el rey, ¿cómo se llamaba el rey? No era Ciro, era Artajerjes, les concedió el permiso a los israelitas de retornar a su tierra. Entonces ellos estaban en un franco retorno, pero retornaron a la tierra, la vieron destruida, la vieron en ruinas y tenían que empezar a reconstruir. ¿Cómo poner cimientos cuando tú vas a reconstruir una tierra? Con la Escritura. Y por eso ellos dijeron, abramos la Escritura y empecemos entonces a estudiar nuevamente qué es lo que el Señor tenía para cada uno de nosotros, cuáles eran las promesas que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Y me interesa mucho esto, que los oídos de todo el pueblo, los oídos estaban atentos, dice, atentos al libro de la ley. ¿Están nuestros oídos atentos a la palabra? Venimos de allá, ¿verdad? Venimos de lo que el pastor enseñaba. Entonces dice, esfuérzate por el libro. ¿Y cuál es el mayor esfuerzo que debemos de tener? Estar atentos, nuestros oídos atentos a ese libro. Entonces por eso quiero que hablemos un poquito acerca de atentos al libro. Ese libro de fuego, ese libro, bueno, como está en la ilustración ahí, debería de entrar en nuestro corazón y quemar toda la grosura nuestra, quemar todos los estorbos que podamos tener en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestros labios, para que nosotros podamos ir rápidamente a desarrollar esa labor para la que el Señor nos tiene. Entonces lo fundamental en nuestra vida, ¿realmente qué es? Lo fundamental en nuestra vida es desarrollar la labor como el Señor quiere que la desarrollemos. Lo fundamental en nuestra vida es desarrollar la labor de acuerdo a como esté escrito, no de acuerdo a nuestro pensamiento, no de acuerdo a nuestro intelecto. Podemos saber mucho de muchas cosas, sin embargo, la mente del hombre nada tiene que ver con la mente de Dios. La mente del hombre nada tiene que ver con los pensamientos de Dios. Entonces necesitamos estar atentos al libro que nos da la vida, al libro que nos conduce a la vida y al libro que nos va a conducir también a la gloria con el Señor. Entonces mire lo que dice Isaías, porque esto de Isaías, ¿qué es? Es una especie de reclamo que el Señor le está haciendo al pueblo. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿cómo? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, aquí está el punto, su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Entonces mire qué tremendo lo que está diciendo Isaías aquí, porque si nuestra relación con el Señor se vuelve religiosa, entramos en este conflicto. Se acercan con su boca, con sus labios me honran, dice, pero el corazón está volando en otros lugares. El corazón, el pensamiento de las personas está volando en otros lugares. Entonces ahí tenemos problemas. ¿Se acuerda usted que el Señor Jesucristo alegaba con los discípulos acerca de no con los discípulos, alegaba con los fariseos acerca de por lo que dice ahí? Lo que dice ahí dice que el temor no es más que un mandamiento de hombres. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo alegaba con los fariseos por este punto?
Incluso les habló de este verso. El Señor les dijo: por eso es que Isaías habló de ustedes, bandidos. ¿Por qué? Porque dice que un día andaban el Señor Jesús con sus discípulos por un sembradío, y ellos empezaron a batir las espigas y a comer el pan. Y los fariseos le reclamaron al Señor: mira a Jesús, que tus discípulos comen sin lavarse las manos. Entonces, ¿para qué le dijeron eso al Señor? Se le despertó el celo al Señor, porque yo no sé, cuando leo esos pasajes, yo siento que el Señor los regañó, literalmente. Porque ¿qué les dice el Señor? ¿Por qué ustedes han agarrado el precepto o han hecho una ordenanza, no de una ordenanza, sino que han hecho algo de hombre, una instrucción de hombre, como decir la salud higiénica? Yo sé que más adelante, ahí lo vamos a ver, dice que hay que lavarse las manos, era algo de la ley, pero no todo sobrepasaba la ley. Entonces el punto es que habían creado de esa ley un mandamiento de hombre, porque entonces dice que ellos, si no se lavaban las manos 7 veces, no podían comer. ¿Alguna vez usted ha llegado así a su casa medio alocado del trabajo, no sé qué, tiene que salir rápido y mira una semita mal puesta, con hambre, y se la agarra? No se lavó las manos, no agarró ninguna servilleta, y usted hasta se la saboreó y se chupó los dedos también, por si le quedaba azúcar en los dedos, se los terminó. ¿Lo ha hecho alguna vez? Si hubiese estado delante de un fariseo, se le hubiera quedado bien: no te lavaste las manos. Bueno, hoy en día lavarse las manos es bien delicado, ¿verdad? Porque por eso agarra pestes uno. Pero bueno, el punto es que en ese momento el Señor les dice: miren, ¿saben qué? Isaías por eso habla de ustedes, porque están acostumbrados a hacer algo higiénico. Déjenme transliterarlo de esa manera: algo higiénico lo quieren hacer una ley de Dios. Entonces su corazón no está conmigo, su corazón está lejos de mí, porque ustedes lo que están haciendo es haciendo algo de hombres, convirtiéndolo en un mandamiento, y los verdaderos mandamientos míos no los cumplen. ¿Y por qué les dijo eso? Porque dice el Señor ahí, hasta les habló de otro mandamiento y les dice: ustedes les dicen a sus discípulos: todo lo que yo tenga para honrar a padre y a madre, pero que es mi ofrenda al Señor, entonces ya deja a su padre y a su madre desprotegidos, porque el siervo tiene que venir a ofrendarle al Señor, y eso es más importante. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Están invalidando la ley por un mandamiento de hombres. Y mire lo que es delicado lo que estoy diciendo, porque entonces cualquiera puede decir: entonces, hermano, mi ofrenda al Señor se la tengo que dar a mi papá. No está diciendo eso la Biblia. Lo que está diciendo es que si tu padre y tu madre tienen necesidad, y tú, en vez de compartirle a ellos, vienes porque tengo que ofrendarle al Señor, ten cuidado con lo que estás haciendo. No estoy diciendo que no hay que ofrendar, y lo que estoy diciendo es que debemos de honrar a padre y madre. Amén. Entonces, lo miras en necesidad, compárteles a ellos también, así como vienes a compartir. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así, entonces, ¿qué dice el Señor? Estás convirtiendo en un mandamiento de hombres algo que les ha sido enseñado genuinamente, y entonces ahí tenemos problemas. Pero déjeme adelantarme un poquito, porque no vamos a retrasarnos bastante en el tema. Entonces viene Juan y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, bueno, palabras del Señor Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Por qué meto este texto yo ahí? Porque quiero enseñarle algo. Dice el Señor Jesucristo cómo debemos de manifestar nosotros el amor hacia Él. Nos decía Isaías que el problema que tenemos es el problema del corazón. Nos decía Isaías que el problema que nosotros tenemos es que nos volvemos religiosos. Nos decía Isaías, y el problema que Isaías tenía en su iglesia es que la gente señalaba a la gente, pero venía a adorar al Señor. ¿Cómo sentirá el Señor que usted venga a la iglesia y le diga: Cristo, yo te amo, Padre, yo te amo? ¿Alguna vez lo ha cantado, verdad? No han cantado eso. ¿Nunca le ha cantado al Señor: Cristo, yo te amo? Sí, por favor, diga algo, por lo menos. Diga mentiras, aunque no, eso no lo diga. Eso no lo diga. Pero ¿a dónde lo quiero llevar yo con esto? Qué lindo es que estamos en el culto: Señor, yo te amo, Señor, yo me rindo a ti, Señor, te debo mi vida, te entrego todo, todo es tuyo. Y cuando sale en el carro, empieza a pitar: hey, servidor, decirle a ese que se mueva, que no me estorbe, ya es hora, ya tengo que salir.
Y entonces, y no es que estaba ya clamando Cristo yo te amo y a los hermanos los está maltratando. ¿Qué dice el Señor? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Es decir, no que los mete en una gaveta, sino que los pone en práctica. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si usted practica, ¿qué mandamientos enseñó el Señor Jesucristo? Recuérdeme. Solo se enfocó en dos. No, amarás al Señor tu Dios y amarás a quién más, al prójimo. En esos dos se reducen toda la ley y los profetas, dice el Señor. ¿Tú quieres ser cumplidor de la ley? Los 613 preceptos, mandamientos, todos los reduces a solo dos: amar al Señor y amar a tu prójimo. Ahí está, esa es la clave. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. Entonces, el amor hacia el Señor es práctico, no teórico. El amor hacia el Señor no consta de una alabanza donde tú dices: Cristo, yo te amo y me derramo a ti, pero después estoy agarrando las lágrimas y tirándoselas al vecino al lado. Entonces, no es así. Ahora, note la promesa especial de parte de Dios. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice el Señor, será amado por mi Padre. Entonces aquí ya tenemos la comunión con Padre e Hijo. ¿Por qué? Porque venimos mostrando el amor hacia el Señor y entonces Él nos lleva en comunión con el Padre. Y no solo eso, sino que el que me ama, y como el Padre ahora lo ama, te ama a ti también, entonces yo también te amaré, dice ahí. Y no solo te amaré, sino que me voy a manifestar. ¿Sabe? Ya va a sonar una trompeta, ya va a sonar la voz del arcángel y nos van a llamar y nos van a decir: sube acá. Pero ¿cómo vamos a estar delante de Él? Amándole, de verdad. O le va a decir: Señor, si yo te cantaba, te adoraba, te alababa, Cristo, yo te amo, pero después me daba en la ya iba a decir otra cosa. Ay, Dios, que guarde mis labios mejor. Y después nos damos ahí con los hermanos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, donde sea. Pero bueno, el doc aquí nos hablaba del testimonio que debemos de tener como hijos del Señor, ¿verdad? Que sea algo bueno, pero déjeme entrar de lleno aquí al tema ya mejor. Entonces, hermano, ¿cómo desarrollamos una correcta relación con el Señor? Primeramente, atentos al libro, atentos a las escrituras, atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Y por eso Nehemías 8:1 dice: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces los sacerdotes, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres, de hombres, mujeres y de todos los que podían entender lo que oían, el primer día del mes séptimo. Entonces mire qué bonito todo lo que dice aquí, porque para cultivar una relación con el Señor, miren, estamos hablando de un tiempo de restauración. Entonces, para cultivar esa relación con el Señor y restaurar nuestras vidas, reformarnos, transformarnos en lo que el Señor quiere, ¿qué necesitamos? Estar pendientes del libro, estar siempre a los pies de un púlpito, siempre con el Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, esforzarnos siempre por el libro, permanecer atentos al libro. Y miren lo que dice ahí, dice que él trajo delante de la asamblea para todos aquellos, hombres, mujeres y todos los que podían entender lo que se oía. Esta es una reunión de asamblea, esta es una reunión ya de iglesia, pero aquí quienes iban, todos los que querían oír y entender las palabras del Señor. Algo bien particular, dice que fue el primer día del mes séptimo. ¿Sabe? Cuando usted estudia el mes séptimo, ¿sabe qué hay en el mes séptimo? A ver si lo puse yo aquí no lo puse en la presentación. Bueno, se la quedo a deber. Pero en el mes séptimo habían 3 fiestas, obviamente israelitas, hebreas, judías. Esas 3 fiestas, una era la fiesta de las trompetas. ¿Y qué tipifica la fiesta de la trompeta? La fiesta de las trompetas tipifica un juicio, un reinicio de todas aquellas cosas pasadas, como por ejemplo cuando sonaba el shofar
lo que era la liberación. Entonces había un reinicio, un reconteo nuevamente. Entonces había un júbilo en la fiesta de las trompetas. ¿Y qué le recuerda a usted la fiesta de las trompetas? ¿Qué le recuerda ese júbilo, ese nuevo comienzo? ¿Qué le recuerda? Claro, estamos hablando del rapto que viene para la iglesia, que de hecho es lo que quería que habláramos al principio, pero lo vamos a dejar para la próxima reunión. Pero ¿cuál es el punto aquí entonces? Bueno, tenían la fiesta de las trompetas, que es un reinicio, que es un júbilo. También tenían la fiesta de la expiación. ¿Qué es expiación, hermanos? ¿Se acuerda qué es expiación? Claro, era el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Bueno, de aquellos, pues, en aquel momento. Y entonces tenían esa otra fiesta. Y después venía una fiesta de los tabernáculos. Eso más o menos está entre septiembre y octubre. Es la fiesta de la ¿qué? De la presencia, celebrar la presencia del Señor en medio de su pueblo. Entonces hacían sus tabernáculos, hacían sus casitas y todo el mundo dormía en ese. Ahora, ¿por qué lo quiero llevar yo a eso? ¿Cuál es el punto de esa celebración? Porque dice que era el mes séptimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que en ese mes séptimo, al abrir las escrituras, ellos entendieron que tenía que haber un reinicio, que tenía que haber un perdón, que tenía que celebrar el reposo o la presencia del Señor. Eso es lo que les estaba marcando ese séptimo mes. Y por eso es que ellos buscaron, indagaron en la palabra, se fueron a las escrituras para ver qué es lo que decía la ley de Moisés y qué es lo que había ahí escrito. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer siempre, buscar en las escrituras qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Mire, eso es lo que hacía el rey David. Quiero hablarle de David, Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Miren quién estaba hablando acerca de los mandamientos del Señor y cómo había sido edificado. ¿Por qué le estoy poniendo el ejemplo a David? Porque ya sabemos cómo David había fallado, ya sabemos cómo David había echado a perder esa relación con el Señor, pero él se restauró. Bueno, ya que todos conocemos la historia, cómo cayó con Betsabé, cómo lo restauró después el profeta Natán. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que David entiende y dice: si tu palabra no hubiese sido mi delicia, yo me hubiera quedado en mi aflicción, pero me he deleitado en tus mandamientos. Entonces no conozco escrituralmente, basándonos en la palabra, no conozco otra forma de cómo avivar el fuego en nuestro corazón, de cómo avivar el don que como dijo Pablo, le dijo Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que hay en ti. Ahora, ¿cómo lo tengo que hacer, hermano? ¿Cómo puede echarle usted leña al fuego? Pues solo por la palabra. Esto es solo por la palabra. No hay otra manera que nos podamos encender si no es por medio de la palabra. No hay otra manera de que usted y yo podamos avivarnos si no es por la palabra. Claro, si tú estás desanimado, te puede venir un buen consejo, pero permíteme decirte algo, que sea un consejo de acuerdo a lo que esté escrito, de acuerdo a la escritura. Porque tú puedes ir donde un bueno, es que no sé si hay psicólogos aquí o psiquiatras, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Yo no estoy diciendo que la psicología o la psiquiatría sea mala, pero si todo lo van a basar en la ciencia y no en la palabra, entonces tenemos una deficiencia. Bueno, para nosotros los creyentes, pues ahí es donde yo voy, para el creyente. Ya para un hijo del diablo no hay problema, que lo sigan arrullando ahí como quieran. Pero para un creyente uno tiene que dejarse vencer por el mal. Es decir, un psicólogo que no es cristiano, ¿qué es lo que te va a decir? Bueno, si usted tiene problemas con su esposa, entonces tal vez tiene que atenderla, tal vez tiene que escucharla, tal vez tiene que ser más tolerante, qué sé yo, cualquier consejo que le pueden dar. Pero si usted es cristiano, usted va a la luz de la palabra y dice: no, es que la esposa es el vaso más frágil. Entonces, ¿cómo tengo que tratar a un vaso que es más frágil? No que es frágil, que es más frágil, porque frágiles somos todos. Y no me dejará mentir, y ahí está el doc y ahí hay otro doc también, que como dice el pastor, somos como un bolígrafo en una bolsa. Un mal agachón, el bolígrafo se cae y se pierde. Entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque entonces, como vasos frágiles, nosotros nos podemos dañar. Ahora, el punto es consejo a la luz de lo que esté escrito. Porque por eso dice David: si tu ley no hubiese sido mi delicia. La palabra del Señor es nuestra delicia, o es nuestro postre.
Es decir, ¿cómo se come un postre? Primero, déjenme enseñarle, primero si hay, se lo va a comer, ¿verdad? Pero primero va con las tortillas, con medio pollo, con arroz y no sé qué más cosas ahí. Y después entonces el postre. No, entonces la Biblia es un postre para nosotros. ¿O es el plato fuerte del día a día, de las horas a la hora? Sí, bueno, es que es algo bien, bien interesante que nosotros debemos de considerar siempre. David decía, si tu ley, traduzcámoslo, si tu escritura, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, yo me hubiese muerto de aflicción. Entonces, ¿cuál fue el triunfo entonces de David? Ir a las escrituras. ¿Cuál es el triunfo tuyo y mío? Vayamos a las escrituras. ¿Cuál fue el triunfo de José que nos acaban de explicar? Basado en las escrituras, manteniéndose siempre en las escrituras. Esa es la clave del éxito para ti y para mí. No hay otra forma. No busquemos otra forma. Hermano, me quiero graduar de ingeniero. Excelente que seas ingeniero y espero que te gradúes con excelencia académica. Perfecto, pero no creas que en tu intelecto está la clave de tu éxito. Conozco mucha gente con muy buen intelecto que desgraciadamente no se han podido desarrollar. ¿Por qué es? Porque han dejado de lado las escrituras. Han llegado a pensar, no hombre, esto es mentira, no hombre, esto ya nos quedamos anteriores. No, la clave del éxito es esta. Nehemías 8:3 dice, y leyó el libro, hablando del sacerdote Esdras, leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y los que podían entender. Bueno, y los oídos de todos los pueblos estaban, es el texto con el que abrimos. Solo que me llamó algo la atención acá. Mira desde dónde a dónde estaban ellos reunidos. Dice que desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cuántas horas eran ahí, hermanos? Bueno, ¿a qué horas amanece ahora aquí? ¿A qué horas nos amanece? 5 de la mañana y ese sol ya está bien rojo, ¿eh? Ok, 5 de la mañana, de 5 a las 12, ¿cuántas horas tenemos? 7 horas, hermano. 7 horas escuchando la palabra. Bueno, aquí sale una pregunta bien linda que me la hicieron en la mañana a mí. ¿Cuántas horas leyó usted la Biblia? Bueno, por lo menos me hubiera dicho una, hermano. Pero algo hubiera contestado. No le estoy diciendo que leamos 7 horas. Bueno, de repente que sí, si puede, sí. No, pero en serio, hablando en serio, ¿cuántas horas ha leído usted la escritura? ¿Cuántas horas se deleita usted leyendo la escritura? Lo dejo pensando, ¿verdad? Bueno, no crea, a mí me agarraron primero, por eso me las estoy desquitando con usted. ¿Por qué le estoy diciendo yo esto? Porque esta gente estuvo 7 horas y estaban ávidos de escuchar, los oídos estaban atentos a lo que el libro de la ley decía, atentos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Claro, había una necesidad, pero déjeme preguntarle algo. ¿Tiene necesidad usted? ¿Tengo necesidad yo? Todos tenemos necesidad. Y si me dice que no tiene necesidad, déjeme decirle que ya tiene el pecado de mentir. Y como está pecando por mentiroso, entonces váyase mejor a la escritura para lavarse de eso. Sí, Héctor. Dime. Claro, hay por supuesto, estaban todos juntos en la plaza reunidos, pero lo trascendental aquí es la pasión, el deseo con lo que querían escuchar la palabra. Mire, ¿cuánto duran nuestros cultos? Bueno, póngale 3 horas. ¿O qué? ¿3 horas? 3 horas y media tal vez, de 9 a 12, vaya, está bien, 3 horas. Y algunos ya están que el pastor ni ha terminado de decir amén cuando que hoy ya van corriendo, desesperados por salir. Una vez yo le dije a un hermano, qué desesperación por irte tenés. Claro, como vos viniste tarde, estás descansado. Sí, se desquitó, sí, está de acuerdo. Pero desesperado por salir. Entonces, estos estuvieron 7 horas leyendo la palabra. Entonces, bueno, tenemos que aprender a nosotros de toda esta gente que estaban atentos al libro. Es que esa es la vida para ti y para mí, estar atentos al libro en nuestra vida. Ahora, acompáñenme, el punto 2, el discipulado.
Aquí estamos hablando de una reunión de hermanos, pero eclesiástica, pero déjeme ver el trabajo de los discipulados también, porque estamos hablando de estar atentos al libro. Entonces, ¿qué es? Estar atentos a la escritura para tener una correcta relación con Dios. Eso nos va a llevar a un buen discipulado. Sabe que el discipulado, lo vuelvo y lo repito, el discipulado no es una escogencia, es un mandamiento. ¿Se acuerdan dónde está ese mandamiento? Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos. Ese es un mandamiento. Y entonces nosotros estamos, por así decirlo, tenemos que ser responsables y cumplir con ese mandamiento del Señor. Ahora, Nehemías 8:7 dice: los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, bueno, nombres complejos, ¿verdad? Jamín, Jacub, Sebatías, Odías, Maasías, bueno, pases esos nombres, hermano, muy enredados de hablar de eso. Dice: hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, mire, déjeme ilustrar esto como el discipulado. Ese es el trabajo que estamos haciendo usted y yo en nuestros hogares, o en los hogares donde nos toca compartir. ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, ¿qué es lo que debería estar haciendo? Mire lo que dice acá, claramente ahí lo dice: hacían entender. El trabajo tuyo y mío es hacer entender a los hermanos la palabra del Señor. Cuando tú te paras en el discipulado, tienes que asegurarte que los hermanos estén entendiendo lo que se está hablando. Tienes que asegurarte lo que se está enseñando, que lo entiendan. Dice que leían el libro de la ley de Dios, lo leían con claridad. Bueno, no sé por qué me está marcando ahí, no me está marcando ahí. Le ponían el sentido y de modo que entendiesen la lectura. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestros discipulados entonces? Pues hablar claramente, ponerle el sentido a la palabra y asegurarnos que la gente le entienda. Si sus discípulos allí en la reunión que usted tiene quedan con dudas, por favor trabajen, despejarles todo lo que ellos. Y si usted no sabe, pues diga: hermano, la verdad que me agarró fuera de la base, hoy no le tengo respuesta, pero en el próximo, eso sí, que le quede de tarea a usted para estudiar lo que le están preguntando, para que en la próxima reunión le pueda responder al hermano que le hizo esa consulta. Y le garantizo dos cosas que le va a servir. Número uno, si no sabe la respuesta, usted la va a estudiar, y como consecuencia de estudiarla, cuando usted le explique, eso no se le va a volver a olvidar. Seguro, no se le va a olvidar. Porque nosotros estamos trabajando por la escritura, y entonces eso es lo que tenemos que desarrollar en el discipulado. Ahora, ese es el trabajo que tenemos que hacer en el discipulado. El discipulado no reemplaza el culto. Quiero aclarar ese punto, ¿verdad? Los discipulados no están hechos para reemplazar los cultos. Los discipulados están hechos para ser extensivos al culto. ¿Sabe que el privilegio que tenemos en el discipulado? Siempre lo hemos hablado, que estamos bien de cerca, todos juntos. Entonces aquí podemos platicar, ahí podemos decir: mira, fíjate que no entendí esta palabra que utilizaste, no entendí este texto que estamos hablando, entonces me lo puedes explicar. Ese es el momento para poder platicar, dialogar con los hermanos y que ellos queden claros, y te va a servir a ti, porque en lo que estás explicando estás aprendiendo. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Discipular, ya lo platicamos antes, que el Señor Jesucristo no hizo iglesia sin antes haber desarrollado discipulados. Y de hecho, esta iglesia, ¿cómo se desarrolló? De un discipulado. Y no solo esta iglesia, el Doc daba el ejemplo: la iglesia de Progreso, la iglesia de Choloma, la iglesia de Cortés, la iglesia de Santa Rosa, la iglesia de la Entrada, la iglesia ¿de dónde más? De Santa Cruz, hablamos de Cihuatepeque, de allá de la Esperanza. Todas han sido discipulados que terminaron siendo iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque hubo hermanos que se estaban apegando a la palabra, que se estaban apegando al discipulado, fueron a entregar un buen servicio, fueron a trabajar en que los hermanos entendiesen, que se le diese el sentido de la palabra, y ahí están desarrollándose ahora como iglesias que empiezan a desarrollar ahora también ellos sus propios discipulados. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, ¿cuál es el propósito del discipulado? Ya lo hemos platicado antes. Marcos capítulo 2, verso 1: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar a la puerta. Y él, ¿qué hacía?
les exponía la palabra. Les exponía la palabra. Entonces, ese es el trabajo que hoy en día tenemos que hacer tú y yo. Ese es el trabajo que hoy en día tenemos que desarrollar en el discipulado. Ahora, note lo que dice ahí: exponer la palabra y no leer la palabra. Amén. No se trata de llegar con un ¿cómo le llaman? Con un libreto y entonces empiezo yo a decir, bueno, entonces la palabra dice tal cosa, y si te equivocaste de página, ya te llevó el río. No es a leer que vamos. No es a leer porque sí, como bueno, es que no, para no meternos en problemas ahí. Entonces, porque el problema es que si tú vas a leer, no es lo mismo. O sea, no estamos hablando estamos hablando de una exposición, estamos hablando de un tratamiento, de una enseñanza, de una explicación. Y cuando uno llega a leer, pues obviamente no existe eso, simplemente estás hablando lo que alguien, tal vez tú lo escribiste, sí, pero no lo leas, apréndetelo y aprende también a exponer la palabra. Y entonces esa es la forma en que tenemos que trabajar. Entonces, bueno, ese era el modelo de la iglesia. Mira aquí rápidamente, en Hechos 5:41 dice: ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Ahí dice todos los días, obviamente todos los días no tenemos culto, pero día con día estar en la iglesia y día con día en los discipulados. ¿Haciendo qué? Enseñando y predicando. Enseñando y predicando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, déjeme rápidamente enseñar dos cosas. Como estamos hablando de enseñar y predicar, mire lo que es enseñar. Sí que lo tengo acá. Dice que es mantener un discurso con otros con el objetivo de instruirlos. Entonces, ¿qué está haciendo cuando usted enseña? Instruyendo a las personas, enseñándoles cuál es el camino por el que deben de ir, cuáles son las cosas que debemos de hacer, cuáles cosas no debemos de hacer, y de eso se trata la instrucción. La instrucción es capacitación, la instrucción es para que usted y yo sepamos conducirnos en la vida que el Señor nos toca o que el Señor nos ha permitido vivir. Entonces, eso es la enseñanza. Y también está la predicación, que es traer las buenas noticias, anunciar la noticia alegre con gusto y con deseo. Entonces, predicación, ¿qué es entonces? Exposición de Cristo, exponer a Cristo, decir a las personas, ¿sabes qué? ¿Qué tienes que decir a las personas? ¿Tienes problemas? Cristo te puede solucionar. ¿Tienes algún inconveniente en tu vida, en el trabajo, en la familia, contigo mismo, con una enfermedad? El único que tiene la respuesta es Cristo. Y entonces tienes que inyectarle eso y tomando un poquito de lo que nos enseñaba Blas aquí, esa es inyección de fe. Necesitamos, y como el desarrollo de nuestro liderazgo, ¿cómo es? Inyectarle fe a las personas. Pero claro, tú no puedes llegar decaído, tú no puedes llegar desanimado, tú no puedes llegar entristecido, que se vale, por supuesto que se vale. Pero ¿cómo le vas a inyectar fe tú a alguien si tú no estás creyendo también en la palabra del Señor? Amén, ¿me voy a entender? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos bien desarrollado y bien preparado. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que les quiero decir entonces? Que en nuestros discipulados, ¿qué es lo que tiene que haber? Número uno, enseñanza, instrucción, que eso no nos vayamos a otras cosas, sino es pensando en que tenemos que instruir y formar a cada uno de los oyentes que están ahí. Y número dos, la predicación. Entonces eso es llevar a todas las personas a los pies de Cristo. Amén. Ahora más adelante dice arrepentimiento. Mire lo que dice aquí, Nehemías 8:9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo lloraba? ¿Por qué creen realmente que el pueblo ya estaba, que escuchaba déjeme preguntarle mejor en primera persona. ¿Alguna vez ha leído usted la Biblia y termina llorando? ¿Sí? ¿Por qué será?
Bueno, porque te redarguye. ¿Qué más? Nos está enseñando, nos penetra, nos habla. Claro, pero sí, hermano, dime. No, desde luego, pero cuando tú lees la escritura y tú lloras, ¿por qué es? ¿Por qué crees que es? Porque te están hablando, te están diciendo, mira, Gerardo, corrigiendo, hiciste esto y esto indebido, lo estás viendo aquí está escrito que lo que estás haciendo entonces te golpea el corazón. Y claro, si tú tienes al Espíritu Santo, como sé que lo tienes, porque una vez confiante es Cristo, te bautizaste, se bautizaron, ¿verdad? Pero no en Limón, ¿verdad? Bueno, está bueno. Si es que mejor aclaro, porque una vez yo estuve no sé si te acordás vos que estabas aquí, que había un hermano discipulando y no se había bautizado el bandido, no sé qué hacía discipulando. Bueno, pero esas otras cosas, aquí no pasa eso, ahorita no pasa eso. El punto es que hay un golpe en el corazón por lo que estamos haciendo mal y el Espíritu quiere corregirte. Pero la mejor forma de hablarte a ti, bueno, por lo menos a mí, la mejor forma es con la palabra, con la palabra. Yo sé que a veces viene una palabra profética y te instruye y te enseña el camino y está bien. Y yo sé que de repente el Señor te habla al corazón y te dice, mira, no sé si alguna vez le ha pasado, hiciste mal, en el mismo momento, hiciste mal. Entonces a corregir, hermano, sea obediente y corrija. Pero ¿cuál es el punto? Cuando tú te expones a la palabra es como un espejo que te va a enseñar tus defectos. Te va a enseñar lo que está bien para aumentarlo, para mejorarlo, y te va a enseñar lo que está mal para que lo corrijas. ¿Sabes por qué digo que la palabra es un espejo? Porque cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo, el Señor le habló y el Señor le dijo, Abraham, no le hagas daño al muchacho. ¿Se acuerda? Y dice que Abraham alzó los ojos. ¿Y qué pasó cuando alzó los ojos? ¿A dónde la vio? No, pero ¿a dónde estaba? A espaldas de él. Vio atrapado a un corderito, a un ciervito ahí atrapado en un zarzal, pero lo vio a espaldas de él. ¿Cómo Abraham pudo haber visto hacia atrás? Porque el reflejo de la palabra en obediencia te hace ver lo que tienes atrás de ti, es decir, te hace ver lo que tú no puedes ver para que corrijas tu camino. Por eso la palabra es como un espejo, para que nosotros podamos realmente reflejarnos y ver por dónde es que vamos caminando. Entonces mire, por eso quiero hablar de la iglesia de los Corintios. Pablo les habla a ellos y les dice, pero ahora me regocijo. Bueno, perdón, déjeme por dónde lo voy a llevar. Dice de que lloraban dentro de sí todos ellos. Es decir, que estaban contritos, estaban entristecidos. Y Pablo dice en 2 Corintios 7:9, pero ahora me regocijo, dice Pablo, que no fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. No corrigiendo, desde luego, ¿no? Que Dios me guarde, pero alargando un poquito la explicación, que no fuisteis entristecidos para mal, sino fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de los Corintios. Fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento y que conduce a la salvación sin dejar pesar, dice. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo acá? ¿Para qué era la tristeza que aquellos sentían? ¿Por qué era la tristeza? ¿Cuál era el punto objetivo donde el Señor los quería llevar? A que se arrepintieran, a que así como los corintios, ustedes saben los corintios cómo eran, una iglesia llena de dones, una iglesia donde se manifestaba el Espíritu Santo en fe, en profecía, pero sin embargo eran niños espirituales. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenían todos los dones, había un gran desorden. A pesar de que tenían todos los dones, Pablo se tuvo que dedicar a decir, miren, ¿saben qué? Ustedes manejan todos los dones habidos y por haber, pero se les olvida uno, que es el amor. Y por eso dedica todo un capítulo, el capítulo 13, para hablar específicamente del amor. ¿Por qué era? Porque los bandidos estos, cuando iban a la Santa Cena, los que eran más pudientes comían y bebían, hasta se emborrachaban y dejaban a los otros sin poder comer y beber. Entonces mire los niños que eran en la iglesia de los Corintios. Entonces Pablo dice aquí, los entristecieron, qué bueno, me alegro, porque no es para destruirlos, sino que es para sacar lo mejor de ustedes, es para que ustedes vengan al arrepentimiento, es para que no sufran pérdida. El arrepentimiento que les han dado, dice,
la tristeza que el Señor les ha sembrado es para que ustedes busquen el arrepentimiento delante del Señor y cambien su manera de ser. Es por eso dice ahí que conduce a la salvación, sin dejar un pesar. Cuando tú ya eres restaurado, ¿qué es lo que te queda? Ya no el pesar, sino la gratitud delante del Señor. Señor, gracias por lo que tú me hiciste. Sí, yo estaba ahí mal, pero me cambiaste, sí. Entonces ahora, por eso Pablo aclara, la tristeza del mundo produce muerte. Es ahí por qué tenemos que hablar de que cuando alguien está triste, tenemos que ir con la palabra para sembrarle vida, no muerte. ¿Ha visto usted a alguien con tristeza de muerte? Bueno, la misma Biblia da sus ejemplos. Moisés la tuvo Elías. ¿Quién más? Hasta el mismo Pablo creo que en algún momento la sintió. Y hasta aún nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Entonces hay una tristeza que es de muerte, pero esa la produce el mundo, y como nosotros no somos del mundo, no nos debería de alcanzar ese tipo de tristezas. Al contrario, en base a la palabra que nos lleva al arrepentimiento, tendríamos que fructificar nosotros para Él. Ahora, había una tristeza, solo que me voy a adelantar este punto ya por razones de tiempo, porque no quiero que se me parte mucho más. Entonces quiero irme al avivamiento, que es el cuarto punto que quiero que hablemos. Cuando tú te expones a la palabra y como discipuladores vamos y desarrollamos la labor que nos toca hacer, que nos toca desarrollar, que es instruir, que es capacitar, que es evangelizar, y de ahí viene ese genuino arrepentimiento por la exposición a la palabra, así como la vivieron aquellos, indudablemente va a venir un avivamiento. Eso no hay nadie que lo vaya a parar. ¿Por qué? Porque eso ya está escrito así. Todo el pueblo, después de que fueron redarguidos, después de que fueron trabajados, por así decirlo, por el Espíritu Santo del Señor, todo el pueblo, dice, se fue a comer y a beber, se fue a obsequiar porciones, se fue a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Note algo: ya habían pasado un proceso, ya habían sido restaurados, ya habían sido, si usted quiere, ya estaban perdonados delante del Señor, ya se habían expuesto a la palabra, pero aún querían más. Al día siguiente se reunieron nuevamente y continuaron con la lectura de las Escrituras. Entonces aquí no solo es que nos pregunten cuánto tiempo leemos las Escrituras, porque está bien acerca del tiempo, pero ¿cuántos días? De los 7 que tiene la semana, ¿cuántos días leemos las Escrituras? Bueno, hermanos, si nos quedamos contando, hermanos, estamos mal. Mire, le voy a decir una cosa: como hijos de Dios, no deberíamos de estar separados de la palabra, porque entonces ahí vienen los problemas de la sequía. ¿Está seco en su corazón? No estoy diciendo que está seco de estómago, está seco su corazón. ¿Por qué nos pasa esa sequía? ¿Por qué te pasa ese momento de que tú dices, sientes amargura, sientes un vacío? Esos son momentos de sequía, pero ¿por qué vienen? ¿Cómo estamos naturalmente hablando? ¿Cómo estamos como en la ciudad? ¿En tiempos de qué? Claro, secos, los pobres arbolitos que tengo ahí enfrente de la casa amanecen tuidos todos. Y hay que estarlos, y la verdad que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me dan ganas de cortarlos porque me estresa verlos así. No, hombre, mejor regalos, me dice. Es que hay que estarse soleando para regalos y está pesada la cosa también. Entonces el punto cuál es, que hay que estarles poniendo agua todos los días. ¿Y nosotros? ¿Por qué está seco? ¿Por qué estamos secos? ¿Por qué no nos hidratamos? ¿Por qué no bebemos del agua de la palabra, así como nos metemos los picheles de agua de la que le llega ahí a su casa? Entonces eso es lo que estamos hablando. La única forma de haber un avivamiento, de que tengamos un avivamiento personal y un avivamiento que se va a extender colectivamente, es que estemos llenos de la palabra del Señor. Esa es la única forma. Y mire, yo miro a estos hombres que al día siguiente se reunieron. ¿Para qué? Reunieron a todas las familias, los sacerdotes, los levitas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los levitas aquí en este ejemplo? ¿Quiénes son los levitas? Sí, bueno, los que sirven, pero en este caso para nosotros los discipuladores, que son los que le enseñaban la palabra a los demás, que los hacían entender, que les daban el sentido. Entonces estamos hablando de ellos, los sacerdotes, todo el pueblo, las familias.
Y dice de que para hacer entender las palabras de la ley, ellos no se conformaron con haber entendido un día, sino que querían los demás días también. Por eso es que volvemos al texto allá de Hechos, todos los días en el templo y todos los días en los hogares. En su hogar, en mi hogar, debemos de mantenernos todos los días en la palabra. Un capítulo, vaya, está bien un capítulo, pero lea. No se quede, se ha quedado sin comer un día. Solo cuando hago ayuno, hermano. Pero cuando termine el ayuno, en 3, 4, 5, 6 días, o se pasa una semana de ayuno, o 30 días de ayuno, o hace los ayunos del Señor de 40 días. Porque si no hace esos ayunos, pues entonces está haciendo ayunos de la palabra. Si nos pasa un día que nosotros no hemos leído la palabra, considérese que está en ayuno, pero de la palabra, el ayuno equivocado. Si estamos haciendo eso, estamos equivocados. Mire, no le estoy diciendo esto como discipulador, le estoy diciendo esto como hijos de Dios que nosotros somos. Amén. Porque es hijo de Dios, ¿verdad? Sí, no me asuste, diga algo, diga algo. Porque somos hijos de Dios, entonces tenemos que entender que si tú y yo como hijos de Dios no venimos a la palabra, estamos haciendo ese día que no tuviste lectura, considéralo anotado en tu calendario, hoy hice ayuno, pero el que no debo de hacer, corríjalo, ¿verdad? O póngalo con letras grandes rojas, este ayuno no tengo que hacerlo, que es el ayuno de la palabra. Ayuno de las 3, 4 variedades que se ponen en el desayuno, ese sí hágalo. Nos va a caer bien de todos modos, ¿verdad? Nos va a hacer bien hacer un ayuno de ese tipo. Por ejemplo, ayer estuvo en la iglesia, ¿verdad? Estuvo en ayuno. ¿A qué hora lo rompió? Bueno, ayer como era día de la madre, tuvimos que ir a almorzar con la madre y entonces lo rompimos en el almuerzo. Vaya, está bien, perfecto. Pero ¿tuvo chance para leerse algo ayer de la Biblia? No mucho. Bueno, entonces ayuno Biblia. Y ese es el problema. No tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un avivamiento. Necesitamos tener un avivamiento. Y el avivamiento, mire, empieza personal. El avivamiento empiezas tú, empiezo yo, avivando el corazón, avivando ese fuego que hay dentro. Ahora, cuando todos estamos avivados y nos empezamos a juntar, ¿qué es lo que pasa? Déjeme explicárselo de una forma bien práctica. ¿Alguna vez ha hecho asado en su casa? Pero en parrilla, ¿cómo lo hace? A ver, explíqueme. ¿Qué hace ahí en la parrilla? Que solo tira la carne y ya está lista para asarse. ¿Qué le pone? ¿Pero qué le pone a la parrilla? Bueno, carbón. ¿Y qué hace con esos carbones? Los enciende con fuego, ¿no? Y un carbón, si le pone poco, ¿qué ocurre? No hay mucho fuego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meter más carbón. Y entonces ese carbón se enciende, el otro también, y ya todos encendidos asan la carne. ¿Quiere asar la carne usted también? Bueno, la carne espiritual, desde luego. ¿Quiere quitar la carne? ¿Quiere asar sus carnes? Bueno, necesitamos tener un avivamiento. Y cuando todos avivados nos conectamos, nos volvemos una hoguera y le metemos fuego a cualquier lugar. Bueno, literalmente no, ¿verdad? Sino espiritualmente hablando. Entonces impactamos a los lugares donde vamos. Ese es el fuego que a veces tenemos en la iglesia y necesitamos conservar eso. Ahora, ya para ir concluyendo, bueno, es que le quiero enseñar esto. ¿Cómo ellos tuvieron ese avivamiento? Rápidamente se lo enseño. Porque tuvieron hambre de la palabra, Nehemías 8:1, deseaban escuchar siempre la palabra. En Nehemías 8, ahí el 2, de 2 al 4, dieron honor a la palabra. Ahí cada uno de ustedes puede irlo viendo ahí. Manejaron bien la palabra y finalmente fueron obedientes a la palabra. Entonces, todos esos ingredientes, ¿en qué derivó? En que eran hombres llenos del Espíritu, eran hombres avivados por la palabra. Y ese avivamiento que empezó personal se volvió colectivo y toda la congregación después fue avivada también. Amén. Todo tiene que empezar por casa. Entonces necesitamos avivarnos nosotros primero. Ahora, finalmente, ¿cómo lograron eso? Dice, porque había una persona ahí que hizo la diferencia. ¿Y por qué tenemos nosotros que saber eso? Porque es la diferencia que nosotros también tenemos que poner. Ese era el sacerdote Esdras. El sacerdote Esdras. ¿Quién era Esdras? Bueno, aquí está el currículo de Esdras, igualito al suyo y al mío. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y sus ordenanzas en Israel.
Son 4 ingredientes que Esdras presenta. Espero que tú y yo también los podamos desarrollar. Número 1, ¿sabe cuál es? Exacto, dedicar su corazón. Cuando tú y yo dedicamos nuestro corazón al Señor en la búsqueda, en el deseo, en la pasión de lo que queremos ir, vamos a la palabra, buscamos siempre al Señor. Pero no solo es eso, sino que somos obedientes a la palabra, vamos a aplicar el mensaje, entendemos bien las palabras para irlas a vivir. Mire, si tú y yo viviéramos lo que entendemos de la Escritura, nosotros estaríamos en una mejor condición, se lo digo honestamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces nos dedicamos mucho a la palabra, a entenderla, a saberla, pero no para vivirla, sino que para enseñarla. Y no te quiero llevarlo con esto, porque Esdras dice que dedicó su corazón ¿a qué? A estudiar. Entonces, tú y yo tenemos que dedicar nuestra vida, tenemos que dedicar nuestro corazón, tenemos que dedicarle tiempo a estudiar la palabra, a enfocarnos en lo que el Señor quiere. El Señor quiere de ti y de mí, pero ¿cómo vamos a entender lo que el Señor quiere de ti y de mí? En la Escritura. ¿Cómo vamos a ser avivados? Solo si nos llenamos de la palabra del Señor. Y cuando tú haces lo que entiendes, el Señor te va a mostrar siempre lo que no entiendes. Eso ya está ahí escrito, porque lo que hoy no entiendes, más adelante lo vas a comprender, le dijo el Señor a los apóstoles. Entonces, después de dedicar, dice estudiar y dice practicar. Mire, ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué estudiar tanto? Porque quiero tener todo el conocimiento, porque quiero enseñarle a los hermanos cómo. No. Es para que la pongamos por obra, para que la pongamos por práctica, para que tu vida sea el testimonio y el ejemplo de cómo el Señor actúa en cada uno de nosotros. Amén. ¿Estudias para practicarla o estudias para enseñarla? Si estudias para enseñarla, tenemos equivocado el orden, porque la enseñanza, el estudio que nosotros debemos de hacer no es con el objetivo de ir a enseñar, es con el objetivo de entender qué es lo que Dios quiere para mi vida, para tu vida, y aplicarlo en lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar la Escritura, no porque me toque ir a enseñar, no. Estudio porque quiero ver qué es lo que el Señor quiere que yo aplique en mi vida. Estudio porque yo quiero saber cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar en mi vida para poder ser agradable al Señor. Estudio porque quiero entender qué camino es el que el Señor quiere que yo tome. No sé si alguna vez has estado confundido en algo que tienes que hacer. ¿Por qué es? Si el Señor no te lo ha ilustrado, es porque probablemente estás estudiando no para practicar, sino que para enseñar. Y la verdad que tenemos autoridad para enseñar cuando has dedicado tu corazón a estudiar la palabra, a practicarla, y finalmente entonces ahí sí, a enseñar. Porque ¿quién es el que enseña? Bueno, sí, un maestro, pero me refiero a que ¿cómo vas a enseñar algo que no sabes? Es decir, si tú le dices a Blas, hey Doc, ayúdeme ahí, ¿cómo puedo yo conectar todo ese montón de aparatos que usted tiene ahí para poder hacer una transmisión? Si Blas no hubiese estudiado eso, si no hubiese practicado eso, nunca hubiese sabido cómo hacerlo. Entonces viene el Doc y dice, bueno, está bien, aquí te enseño, mira, conectas esto, o bueno, primero compra esto, compra lo otro y vamos a conectar eso, ¿verdad? Pero el punto ¿cuál es? Nadie puede explicar algo si antes no lo ha desarrollado. Si no, te vas a quedar en pura teoría. Un hombre teórico, como aquellos teóricos que solo inventando teorías y fantasías, porque no pueden demostrar ninguna. Por ejemplo, Charles Darwin, el hombre más teórico que inventó la teoría de que nosotros somos descendientes de los primates, pero nunca hubo una evidencia de algo así. Es más fácil creer que de la nada surgió algo y que eso algo se convirtió en hombre con inteligencia a que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto y de ahí salió todo esto. Entonces la teoría no te sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedicar nuestro corazón para estudiar la palabra, para practicarla, para ponerla en ejercicio y para enseñarla. Amén y amén. Bueno, atentos al libro. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que cuando nosotros estamos atentos a la Escritura, así como David, vamos a ir a buscar al Señor
¿Por qué? Porque la palabra de Él es la que nos llena, la palabra de Él es la que nos enseña, la palabra de Él es la que nos instruye. Y eso entonces podemos ir a desarrollarlo en nuestros discipulados. Eso es lo que hacían los levitas. Daban el sentido, daban el entendimiento para que nadie se quedara sin fruto de poder saber qué es lo que Dios estaba ilustrando. ¿Y para qué? No solo para llenarnos de conocimiento, no, para ir y vivir de acuerdo a ello, para ir y poder poner en práctica todo aquello que hemos sido enseñados. Y claro, eso te puede llevar, cuando tú te llenas de la palabra, cuando estamos desarrollándola, te puede llenar de arrepentimiento, que es lo que le pasó a la iglesia de los Corintios. Pero ¿cuál es el fin del arrepentimiento? Que volvamos al camino del Señor. Y obviamente que produzca un avivamiento en nuestras vidas y corazones. Y recuérdese que tú y yo nos avivamos personalmente, pero para terminar avivados colectivamente, y eso va a encender llamas en cualquier lugar. Eso va a hacer que tu discipulado arda de pasión. Que solo hay 3, 4, 5, no hay problema. El Señor no llegaba por multitudes. El Señor llegaba por Marta, María y Lázaro, y ahí estaba ministrándolos a ellos. Y mire que Lázaro se iba a ver a los estadios a ver los partidos. María sí se quedaba escuchando porque Marta se dedicaba a servir. Entonces, ¿quién es el que quedaba escuchando entonces? Iba por 3 y terminaba solo con 1. Entonces, nosotros tenemos que desarrollarnos así. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que hoy queremos rendirnos a tu palabra. Queremos darte gracias por ese testamento que tú nos has legado, por ese testamento que tú nos has regalado, Señor. Porque en esas palabras, Señor, esa sabiduría que tú nos has heredado, pues por supuesto que es mejor que el oro y la plata y que todas las riquezas de este mundo. Gracias por esa entrega, gracias por esa pasión. Gracias porque solo tú pudiste haber hecho posible eso en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por ello. Ayúdanos a que nuestros oídos, a que nuestros ojos, a que aún que nuestros labios podamos estar siempre pendientes de tu palabra, que nuestro corazón siempre esté atento a tu palabra, que estemos entregados a ti para poder estar atentos a ti, Señor, a tu palabra. Lo que tu palabra dice, eso queremos hacer. Lo que tu palabra dice, sobre eso queremos caminar, Señor. No queremos que nuestra vida vague con incertidumbre, al contrario, queremos ir en pos de ti, de acuerdo a como esté escrito. Que nuestra vida sea un ejemplo de la Escritura, Señor. De todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos, de todo lo que pensamos, sea un ejemplo de lo que tú nos has instruido en la palabra, Señor. Gracias te damos por esa riqueza. Gracias te damos por esa porción de vida que tú nos has heredado, Señor. En el nombre de Cristo te lo queremos agradecer, Señor.